Buen domingo siempre nos dé el Señor. Hoy, 28 de abril, año 2024, ya cerrando este ciclo de este mes. Quinto domingo del tiempo pascual. Hoy nos acompañan textos que siempre nos ponen en la dinámica de ese encuentro maravilloso con el Señor, de estar unido siempre a Él y chupar de la savia, el que es la vid verdadera. Pongamos atención a estos textos, vayamos directamente a la palabra del Señor en las Sagradas Escrituras, leamos directamente desde ellos y dejemos que estos textos sean lo que nos digan a nosotros y sean la lamparita que guíe nuestros pasos. Escuchemos los textos siguientes. Del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, los versículos 26 al 31. Dice este texto: En aquellos días, llegado Pablo a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, porque no se fiaban de que fuera realmente discípulo. Entonces Bernabé se lo presentó a los apóstoles. Saulo les contó cómo había visto al Señor en el camino, lo que le había dicho y cómo en Damasco había predicado públicamente el nombre de Jesús. Saulo se quedó con ellos y se movía libremente en Jerusalén, predicando públicamente el nombre del Señor. Hablaba y discutía también con los judíos de lengua griega, que se propusieron suprimirlo. Al enterarse, los hermanos lo bajaron a Cesarea y lo enviaron a Tarso. La iglesia gozaba de paz en toda Judea, Galilea y Samaria. Se iba construyendo y progresaba en la fidelidad al Señor, y se multiplicaba, animada por el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Salmo 21. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. Cumpliré mis votos delante de sus fieles. Los desvalidos comerán hasta saciarse. Alabarán al Señor los que lo buscan. Viva su corazón por siempre. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. Lo recordarán y volverán al Señor hasta de los confines del orbe. En su presencia se postrarán las familias de los pueblos. Ante Él se postrarán las cenizas de la tumba. Ante Él se inclinarán los que bajan al polvo. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. Me hará vivir para Él. Mi descendencia le servirá. Hablarán del Señor a la generación futura. Contarán su justicia al pueblo que ha de nacer, todo lo que hizo el Señor. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. De la primera carta de Juan, capítulo 3, verso 18 al 24. Nos dice el querido Juan: Hijos míos, no amemos de palabra y de boca, sino de verdad y con obras. En esto conoceremos que somos de la verdad y tranquilizaremos nuestra conciencia ante Él. En caso de que nos condene nuestra conciencia, pues Dios es mayor que nuestra conciencia y conoce todo. Queridos, si la conciencia no nos condena, tenemos plena confianza ante Dios, y cuando pidamos lo recibimos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre del Hijo Jesucristo, y que nos amemos unos a otros, tal como nos lo mandó. Quien guarda sus mandamientos permanece en Dios, y Dios en él. En esto conocemos que permanece en nosotros, por el Espíritu que nos dio. Palabra de Dios. Del Evangelio según San Juan, capítulo 15, los primeros 8 versículos. Dice la palabra: En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid, y mi Padre es el labrador. A todo sarmiento mío que no da fruto lo arranca, y a todo el que da fruto lo poda, para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios por las palabras que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí, si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él,
Ese da fruto abundante, porque sin mí no pueden hacer nada. Al que no permanece en mí, lo tiran fuera, como el sarmiento, y se seca. Luego los recogen y los echan al fuego, y arden. Si permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que desean y se realizará. Con esto recibe gloria a mi Padre, con que den fruto abundante. Así serán discípulos míos. Palabra del Señor. No le resulta tan fácil a la ingente comunidad cristiana recibir a un Saulo, que ahora es Pablo, que se dice converso. Es Bernabé el que tiene que dar mano para poder presentar a Pablo a los apóstoles, y este va a decir lo que ocurre con él, y ese proceso de conversión y ese encuentro que ha tenido, porque el Señor ha salido en camino. Una muestra fehaciente, la de Pablo, para todos nosotros, de que el Señor elige aquello que dice el mismo Evangelio de Juan, un poquito más adelante de lo que leeremos hoy. No fueron ustedes que me eligieron a mí, fui yo que les elegí a ustedes y les he destinado para que den fruto abundante. El Señor es quien elige a Pablo, y Pablo, ya sabemos, será el gran misionero, el hombre de la palabra por excelencia, anunciando al Maestro Jesús. Como bien nos dice el salmista hoy en este Salmo 21, el Señor es mi alabanza en la gran asamblea. Pablo, más que nadie, lo puede bien decir. Hoy nos dice la carta de Juan, la carta primera, el amor son hechos, obras son amores, decía y dice el proverbio español, obras son amores. Pues no nos toca a nosotros cristianos ser persona de la charlatanería, de las charlas, de las palabras sueltas por aquí y por allá, si las palabras no se concretizan en obras perfectamente de amor. Porque el amor tiene que ser tangible, palpable, no en la palpabilidad propia de la materialidad, sino en los hechos propios de nuestra persona, en nuestro obrar, en nuestro hacer, en nuestra manera de comportarnos, de ser ante nosotros mismos y ante los demás. El texto también hoy nos señala que si la conciencia nos inquieta, dirá, recordemos que Dios es más grande que la conciencia. Pues mirémonos también por dentro para ver cómo andan los rastrojos de nuestra vida y las tuercas sueltas para enderezarla, para que la conciencia esté limpia, y una conciencia limpia es un corazón impoluto, un corazón límpido, un corazón transparente, es a fin de cuentas resonancia del mismo corazón de Dios, porque se realiza en nosotros, nosotras, el obrar. Obras son amores, ya decíamos, y cumplir con el mandamiento mayor, amar al prójimo como a ti mismo. Y hoy el texto nos dice que nos amemos unos a otros como Él nos lo mandó. Para ello es necesario estar unido al tronco. Nosotros somos ramita, pero no podemos ser ramita dispersa, porque la ramita dispersa es madera que se recoge para echarla al fuego. Hemos de ser ramita pegada al tronco para chupar de la savia, como nos recuerda el Salmo 1, como el árbol que está al borde de la acequia, al borde del arroyo, que da su fruto a su sazón y mantiene el verdor en el follaje y dura por siempre. Hoy, en este texto del Evangelio de Juan, el capítulo 15, nos pone en esa unidad. Y el texto, o el verbo que va a subrayarse, y ojalá que podamos leerlo despacio, sobre todo para que podamos masticar el verbo permanecer. Permanecer, permanecer, permanecer. Estar pegado al Maestro de Nazaret, porque sin Él no podemos hacer nada. La palabra nos tiende esta invitación hoy, porque solo si estamos pegados en este amor primero, si volvemos al amor primero, como dice el Apocalipsis, seremos personas, ramitas pegadas al tronco que producen frutos, y frutos abundantes, fruto para ser dado, entregado,
en servicio a los demás. Dice el texto, con esto recibe gloria mi Padre, con que demos fruto, con que den fruto abundante. Y así entonces podemos ser reconocidos por los frutos que somos discípulos, discípulas del Maestro. Buen domingo nos dé el Señor.